Muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que, como todos los fines de semana, es un placer. Un placer para quien te está hablando, el pastor Edgardo Pujolar y la pastora Cecilia Echeveste, de estar en el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está bajo la cobertura del ministerio Cristo ha Resucitado, del apóstol Luis Zapata y Ana Pese. En el nombre poderoso de Jesús le mandamos un saludo, un ósculo santo desde acá, de este lugar, a toda la hermandad de la ciudad de Montevideo y de todo el Uruguay y de todas partes del mundo donde llega este programa. También le mandamos un abrazo fraternal a todos los siervos de esta ciudad, a todos los pastores y apóstoles. Con mucho cariño le mandamos un abrazo grande y pedimos a Dios que sean bendecidos grandemente ellos y sus grey, en el nombre poderoso de Jesús. Como te dije, este es el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que se reúne mañana, domingo a la hora 18, tenemos el culto general. El día miércoles, a la misma hora, hora 18, tenemos el culto de oración. Y los días viernes tenemos estudio de la palabra. Estamos contentos, gozosos y también fervorosos de las cosas que van a venir, porque van a venir cosas preciosas para el reino de Dios, no solo para la Iglesia Aposento Alto, sino para todas las iglesias donde se predica a Jesucristo y a este crucificado y resucitado. Te podés comunicar por los teléfonos que aparecen en pantalla, en la parte inferior, y con mucho gusto vamos a estar atendiéndote por alguna pregunta, alguna consulta, alguna oración, alguna visita. Estamos dispuestos, siempre y cuando no te congregues en otra iglesia. ¿Por qué? Porque nos gusta respetar las autoridades o si no, si quieres que nosotros vayamos, pídele permiso a tus siervos, a los pastores que están bajo la cobertura de ustedes y si ellos autorizan, iremos. Pastora Cecilia, hoy es un día realmente de que trajimos un tema que es muy apasionante, porque yo ahora voy a leer un pasaje y vayan buscándolo ustedes en su casa, si tienen la Biblia a mano ahí, que se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 7 en adelante. Es muy conocido, ya lo hemos hablado aquí, pero hoy pretendemos, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, llevarles este mismo mensaje, pero desde otra óptica. ¿Por qué? Porque ahora cuando leamos el pasaje donde el apóstol Pablo está en Troas, en una casa en el aposento alto, vamos a ver cantidad de cosas que son importantes para el cristiano, importantes para el ser humano, para que no caigamos, para que no nos durmamos, para que seamos la luz, para que realmente estemos reunidos juntos y en armonía, como dice el Salmo 133. Qué lindo es ver a los hermanos reunidos juntos y en armonía. Y todo ese pasaje, es un pasaje muy cortito, son 5 versículos creo, pero tiene un contenido tremendo, un contenido precioso, y ahí vamos a aprender juntos. Porque cuando nosotros soltamos una palabra es porque el Señor nos enseñó algo, nos mostró algo, nos habló algo. Y es por eso que yo te invito, si ya lo tienes pronto, a ese pasaje, y vamos a ver las cosas tremendas, maravillosas que puede hacer un grupo de gente reunidas en el nombre de Jesús. Leemos. Capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Y un joven, llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no alarméis, pues está vivo. Después
de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esto encierra una cantidad de cosas importantísimas para vos y para mí. Y tú dirás, ¿y qué? No sé, no entiendo. Bueno, primeramente, que qué importante es lo que hace el siervo de Dios, Pablo. Él al otro día se iba de Troas. Troas, una ciudad marítima que estaba a orillas del mar, y no quería dejar ningún detalle al azar, porque vaya a saber cuándo volvía nuevamente ahí, porque en aquel tiempo los viajes se hacían a pie, en camello, en barco, en barcas. Entonces no era tan fácil trasladarse de un lugar a otro, pero sí estos hombres de Dios eran impresionantes, porque no estaban un instante quietos. Y estaban en Troas, y estaban en una casa de familia, que supuestamente tenía tres pisos, porque el aposento alto es eso, representa el tercer piso, y estaban reunidos, dice. Y ahí quiero hacer el primer hincapié. Las grandes iglesias, las mega iglesias, según he estudiado, han comenzado en casas de familia. Han comenzado orando, llevando un hermano en la fe, llevando la palabra. Y ahí es cuando nosotros nos vamos enamorando del Señor y vamos haciendo correr la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, diciéndole a nuestros vecinos, a nuestros familiares, va, y ahí comienza a formarse la iglesia, porque acá estaban reunidos en una casa de familia, pero muy pronto, indudablemente, que se habrá extendido de tal manera, no lo dice la Biblia, lo digo yo, de que tendrían que haber ido a un lugar más amplio para comenzar a reunirse. Bueno, así que quedamos que importantísimo que nos reunamos en casa de familia, que hoy en día le llamamos células. Está la iglesia, está la congregación, y a su vez hay células en diferentes casas de familia, donde se reúnen los días que no es el día del culto general en la iglesia, porque lo lógico es que nos reunamos en la célula y después vayamos todos juntos al culto principal, al culto general. Así que había muchos hermanos, muchos cristianos en ese lugar. Y dice que era la medianoche, ya era bastante tarde, y había muchas lámparas. Por supuesto había lámparas físicas, porque era de noche, eran las que alumbraban el lugar, pero a su vez había lámparas cristianas, lámparas espirituales, que somos nosotros, porque nosotros somos la luz del mundo. Jesucristo lo dijo, yo soy la luz del mundo, vosotros también sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque cuando va un cristiano resplandece la luz de Cristo y las tinieblas tienen que retroceder. Entonces, qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso es poder estar reunidos, aleluya, y escuchando la palabra del Señor. Pero, acá sí, ya la voy a pasar a la sierva de Dios, a la pastora Cecilia. Había una ventana. La ventana significa el mundo. ¿Y qué pasó en la ventana, pastora? Y en la ventana estaban todos reunidos, como dijo el pastor, en el aposento alto, y había muchos cristianos que iluminaban con la luz de Cristo. Pero había un joven, que puede ser un joven ahora aplicándolo, o puede ser ya una persona mayor, aunque sea joven en aquella época, hasta los 40 años. Sí. Estaba sentado en la ventana. Y ese joven que estaba sentado en la ventana, como tal vez tú estás en la ventana en este momento, como tal vez yo muchas veces pude haber estado en la ventana, en un momento, vamos a pensar por qué estaba en esa ventana. Porque él estaba en el lugar que debía estar, en el lugar justo, con las personas justas, pero su corazón no estaba completamente en ese lugar. Su corazón estaba ahí donde estaban las olas del mar. Entonces esas ondas del mar, ese aire marino le tocaba
Y muchas veces nosotros estamos en el lugar correcto, que es la iglesia, con los hermanos, buscando con nuestro corazón en Dios, pero otra parte de nuestro corazón está dividido y otra parte de nuestro corazón está dejándose tocar por las tentaciones del mundo. Entonces muchas veces puede pasar lo que le pasó a este joven, que porque nosotros, y no solamente es que sea joven o que tenga pocos años, a veces estamos y llega un momento que empezamos a adormecernos espiritualmente, y cuando nos adormecemos espiritualmente es cuando dejamos que el mundo comience a acariciarnos, y estamos en la iglesia, pero nuestro corazón no está en la iglesia. Entonces, qué importante es que nosotros realmente, como hijos de Dios, cuando estemos en la casa de Dios, tengamos cuidado de no dormirnos, sino de poder permanecer siempre ahí y no hacer lo que hizo Eutico, porque Eutico se alejó de las luces y se fue a la ventana. Se acercó de las luces, ya te digo, que simbolizaban a los cristianos, y se fue a la ventana. Y ahí empezó a distraerse. Y ahí, ¿qué fue lo que pasó con Eutico? Se cayó y murió. Pero qué importante lo que pasó después, cuando él murió. Porque como él estaba en el lugar apropiado, con la gente apropiada, él pudo salir de esa muerte, porque ¿quién intervino? Pablo, el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo tiene una intervención que tenemos que imitar nosotros, que debemos imitar, porque este joven cayó de la ventana porque ocurrió algo mientras estaba escuchando la palabra de Pablo. Escuchó algo, se durmió. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nos dormimos espiritualmente, aparentamos estar en la presencia misma de Dios, pero por dentro de nuestro corazón, como dijo la sierva, está dividido, está separado? Yo no tengo nada en personal y me hago responsable de esto que voy a decir. Yo sé que me puedo llevar algún rezongo después, pero qué importante es que hoy en día los jóvenes, hoy en día los jóvenes y los no tan jóvenes, vayamos a la iglesia, vayamos a las casas, a la célula, y realmente buscar la palabra de Dios, la que puede salvar vuestras almas. Buscar la presencia del Señor y la intimidad con Dios en oración. ¿Para qué? Para conocerlo a Dios, para conocer cada día más. Y eso no te va a permitir ese conocimiento de que tú te duermas. Porque después, al final de todo esto, de este mensaje, yo voy a leer unos pasajes que son tremendos, maravillosos. Pastora, Eutico, cuando lo abraza Pablo, Pablo enseguida le dice a los demás, porque estaban sorprendidos: no os alarméis, dice Pablo, está vivo. Yo me imagino el gozo, la alegría que habrá habido en ese momento, donde todos los cristianos pudieron ver la mano de Dios manifestarse a pleno. Amén. A pleno. ¿Y qué hicieron? Le dijeron al joven: vaya por su casa. No, el joven volvió a aquel lugar donde él se había dormido. ¿En busca de qué? De seguir con la palabra de Dios. Pero qué importante es lo que tú estabas diciendo, es que cuando ese joven se cayó, porque ese joven, como dijimos, estaba en la iglesia, pero en dos caminos, como quien dice, esa persona que se cayó 3 pisos y por supuesto murió. Pero qué importante es que en el momento que nosotros vemos a uno de nuestros hermanos caer por diferentes circunstancias, así sea porque el mundo lo distrajo, así sea por la circunstancia que sea, que ese hermano caiga, qué importante es que estamos dentro de la iglesia y están los otros hermanos, que ¿qué debemos hacer cuando alguien está caído? ¿Pisotearlo? No.
Es lo que a veces solemos hacer. Pero debemos tener esta actitud que tuvo Pablo. Esta actitud maravillosa que era inmediatamente que haya líderes, haya hermanos, haya personas que nos compadezcamos del caído, que nos compadezcamos del débil, que nos compadezcamos de aquel que está pasando un momento de debilidad, como dije recién, aquel débil, y que salgamos, no lo juzguemos, ni digamos, estabas a la ventana, muchacho, y por supuesto que te iba a pasar, quédate ahí. No, Pablo salió corriendo bajo todas las escaleras y fue a donde estaba Eutico y lo abrazó. Dice que puso sus ojos sobre sus ojos, que se puso sobre él. Entonces, ¿qué significó eso? Que Pablo se puso en el lugar del joven. Esa palabra que tanto se usa ahora, empatizó con el joven. Tuvo empatía, entonces lo abrazó y cuando lo abrazó, este joven volvió a la vida. Por eso es importante que si tú estás pasando por un momento así, te acerques a aquellas personas que te van a poder levantar, que van a poder ayudarte en ese momento de debilidad en el que estás pasando, como hizo Pablo, que no juzgó, amó. Sí, es importantísimo imitar la actitud del apóstol Pablo y de los cristianos en aquel tiempo, porque descendieron rápido, corrieron rápido al joven que había caído. ¿Para qué? Para levantarlo. Para levantarlo, para abrazarlo, para estar con él y que volviera al camino. Hoy en día, con dolor en mi alma lo digo, corren para avergonzar el Evangelio, para criticarte, para juzgar. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Y así está la iglesia, así están las iglesias. Me hago responsable de esto, así están las iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de dar malos testimonios. Imitemos a Pablo, imitemos a los cristianos que realmente van y le dan un abrazo a las personas desechadas, despreciadas por la sociedad. No, eso no ofrendan, eso no diezman. ¿Para qué? No me hago responsable de esto, me hago responsable porque no estoy contendiendo, pero sí hay que tener amor por las almas. Jesucristo, ¿qué tuvo? Amor por las almas. Y bueno, nosotros tenemos que imitar a ese varón perfecto que fue Jesucristo de Nazaret. Era Dios, por supuesto. Si dice que nosotros podemos llegar a la estatura de Cristo. Amén. Y bueno, imitemos la actitud de Pablo y de muchos cristianos más que hoy en día levantan al caído, resucitan al que está muerto espiritualmente. Qué lindo es verlo tiempo después predicando la palabra con amor, con fe y recordando las maravillas que hicieron los hermanos en Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pastor. Hermanos llenos del amor de Dios realmente, esa misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Y lo importante es que después que Pablo fue, lo abrazó, volvió a la vida. ¿Qué hizo el joven? ¿Se fue para su casa? No, volvió a reunirse con todos esos cristianos que estaban allí y ahí continuó. O sea que él fue vivificado y ya él como que ya no volvió a la ventana. Ya estuvo con los demás. Amén. Ya estuvo formando parte de ese grupo y después de esa manera, como él fue consolado, como él fue revivido, como él fue así, él iba a poder hacerlo con otros. Qué importante que nosotros, Señor, como hijos de Dios, imitemos a Pablo y después supongo que Eutico debió haber hecho lo mismo con algún otro que estaba caído, con algún otro que estaba con su corazón dividido, porque es muy importante. Para eso que dice, es el segundo gran mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. Y si amamos al prójimo como a nosotros mismos, debemos querer para ellos lo que queremos para nosotros. O sea que ese amor que nosotros en momentos de dificultades queremos que nos brinden, nosotros debemos brindárselo a otro. Y nosotros como iglesia de Dios, a vos que sos
parte de la iglesia y estás debilitado, yo te digo que aquí estamos para poder levantarte. Y a vos que no conoces a Dios, que nunca has formado parte de una iglesia cristiana evangélica, yo te invito a que quieras venir a este lugar, a que quieras venir a una casa de Dios, al templo, a buscar a Jesucristo y a buscar la palabra de Dios. Y si en algún momento estás teniendo una tentación, acércate a hermanos espirituales que te ayuden a poder salir adelante, pastor. Sí, la verdad que sí, es importantísimo que anoche, mejor dicho, el miércoles en el culto hablábamos eso, que hay peticiones, hay necesidades que tenemos los seres humanos muchas veces. Vaya con las tentaciones hoy en este mundo, porque el enemigo no te va a tentar con cosas que vos digas, no, te va a tentar con cosas que te van a atraer, que te van a seducir, por supuesto. O con tu debilidad, como yo siempre digo, a mí no me va a tentar con el casino si yo nunca pinté para ahí, nunca fui al casino, pero había un camión con zorra de cosas que me ha tentado, pero lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero estar parado y seguir parado sobre la roca que se llama Jesucristo de Nazaret. Bueno, y qué importante, hablando nuevamente de Eutico, porque indudablemente que Eutico estuvo un ratito más en la reunión. No, estuvo hasta la madrugada. Estuvo hasta el alba. Que siguió hablando Pablo, él siguió, ¿por qué? Porque realmente ahí él debe haber tenido un encuentro genuino con el Señor. Y bueno, si él tuvo un encuentro genuino con el Señor, si tú tienes un encuentro genuino con Jesús, es indudable que no te vas a poder olvidar de dónde te sacó el Señor. Siempre lo dije, lo digo y lo seguiré diciendo. Isaías 51, no te olvides de la piedra donde fuiste cortado, ni del hueco de la cantera donde fuiste arrancado. No te olvides, cuando anduviste dando lástima en las calles, porque hoy en día podés mirarlo por ahí, mira cómo yo anduve igual que él. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablarle de quién puede sacarte de esa situación. Pero, como siempre digo, nosotros fuimos a la escuela y en la escuela nos mandaban deberes. Si no hacíamos los deberes, quedábamos repetidores. Por lo tanto, ir a una casa de oración, ir a una iglesia evangélica, ir en busca de la presencia de Dios, pero no vayas solamente a ver qué dicen, a ver qué esto, no, decirle, Señor, aquí estoy. Yo me humillo ante tu preciosa presencia y haz conmigo como tú quieras. Yo ya he intentado por acá, y no he podido solucionar mi problema. Yo vengo, me postro ante tu presencia y haz conmigo como tú quieras. Yo estoy dispuesto a ser cambiado. Amén. Como decíamos la semana pasada, dispuestos a nacer de nuevo. Ahí está. Que eso es lo importante, lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Es importante que volvamos a nacer de agua y del Espíritu. Eso es lo importante. Y yo creo que acá Eutico, por supuesto que volvió a nacer. Sí, volvió a vivir. Amén. Y cuando volvió a la vida, tuvo un encuentro personal cara a cara con nuestro Señor, que el día que realmente tenemos ese encuentro cara a cara con nuestro Señor, nunca más nos vamos a volver atrás. Vamos a ser tentados, vamos tal vez a caer, pero nos vamos a levantar. En el nombre de Jesús. Nos vamos a levantar, porque ahí va a estar siempre alguien que va a estar alentándote. Por eso yo te exhorto que vengas a la casa del Señor, que vengas, tú que estás apartado o tú que no conoces, y busca esas personas que te van a llevar a los pies de Cristo, y que vas a poder tener ese conocimiento que del Señor Jesús, pero un conocimiento personal, no por lo que te contaron, sino porque vos lo conociste y tuviste un encuentro cara a cara con Dios. Te hablamos de Eutico. Te hablamos de la gente reunida en Troas, en el aposento alto. Te hablamos de que entró en un sueño profundo ese joven, que cayó muerto, que descendió Pablo en una actitud maravillosa, hermosa, y también los demás cristianos, los demás hermanos en la fe, y lo abrazó Pablo. No le reprochó nada, no le dijo, pero hermano, ¿te dormiste? ¿Y qué? Y recién empecé. No, lo abrazó. No juzgues a nadie, dale un abrazo, porque hay personas que están necesitando ese abrazo de parte de un hijo de Dios. Y bueno,
es muy rapidito porque el tiempo ha corrido. Yo te voy a leer, no lo busques en tu casa después del programa, que mires el programa, si quieres léelo, porque es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, son unos cuantos versículos, pero te queda grabado, esta palabra te va a quedar grabada, porque dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos, hablando el apóstol Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey es la congregación, el pueblo de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, lo vuelvo a leer al 5, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una tremenda palabra, una exhortación maravillosa. Estos 3 minutos que quedan, yo quiero decirte que cuando estos humildes siervos de Dios venimos a este prestigioso canal a soltar la palabra, realmente no venimos porque vamos a hablar de otra cosa, no, es porque realmente la palabra nos ha tocado, la palabra nos ha confrontado, y como nos ha confrontado, nosotros le consultamos a Dios: esto viene de ti, Señor, y realmente recibimos esa respuesta de parte de Dios. Capaz que tú no lo entiendes, pero lo vas a entender, porque el Espíritu Santo de Dios, que vive y reina en nosotros, los hijos de Dios, quiere hacer lo mismo en ti, que todavía tú no has recibido a Jesús. Amén. Te invitamos a ti que todavía no formas parte del pueblo de Dios, y a ti que estás apartado mucho tiempo, a que repitas esta oración, que te va a hacer un hijo de Dios o te va a hacer que te reconcilies con Él. Amén, sí, Señor. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Yo me arrepiento de todos ellos. Te pido, mi Señor Jesús, que tú entres en mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguirte, Jesús. Y ayúdame a no dormirme, Jesús, como le pasó Señor. A Utico. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos para el culto de mañana a la hora 18, donde realmente vamos a estar juntos y unánimes y en armonía, porque la iglesia Aposento Alto es muy sencilla, pero si hay algo que abunda ahí, es realmente es el amor, porque Jesús es amor. Amén. Y el amor de Jesucristo es lo que nosotros tenemos que soltar, derramar, pero ese amor genuino que sale de adentro, no ese ficticio. Jesús te ama, nosotros también. Te esperamos en Varela 684. Mañana hora 18. Dios te bendiga. Amén.